Este fin de semana ocurrió un incendio en el centro de abasto de Ayotla, en Ixtapaluca, al cual acudió a dar cobertura la periodista Zuleima García y el camarógrafo Cuauhtémoc García para realizar su labor periodística. Sin embargo, en su intento por entrevistar al administrador de este lugar, fueron agredidos por una mujer que presuntamente se encarga de cobrar derechos por uso de suelo a locatarios. Para hablarnos de lo ocurrido, damos la bienvenida en la línea telefónica a Zuleima García del canal Mexiquense TV. Zuleima, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Feli, Juan, los saludo con gusto a ustedes y por supuesto también a su auditorio. Efectivamente, el día de ayer acudimos a esta central de abastos ubicada en la comunidad de Ayotla, en el municipio de Ixtapaluca, y como bien lo mencionabas, en el intento por entrevistar al administrador de este sitio, fuimos agredidos por una chica que al parecer se dedica a el cobro de piso de los comerciantes de este lugar. Recibimos algunos golpes en el cuerpo, no hicimos caso a las agresiones. Sin embargo, la chica en un momento me jala el cabello y la verdad pues no me esperaba esta agresión, y me volteó la cabeza y me lastimó el cuello. Lejos de que pues los comerciantes nos apoyaran, pues no se vio ningún tipo de apoyo. Incluso la protegieron y la metieron a lo que fue la central de abastos, la que había sido incendiada la madrugada, parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo. La resguardaron dentro de las instalaciones y bueno, pues no la dejaron salir, y contrario a que nos apoyaran, pues el apoyo lo recibió esta persona que nos agredió de manera lamentable, ¿no?, mientras realizábamos nuestro trabajo periodístico. Sin duda lamentable, Zuleima, pues nos sentimos muy molestos todos los periodistas, todos los ciudadanos con esta situación, y nos solidarizamos contigo y te queremos preguntar, ¿tomarás medidas jurídicas pertinentes? ¿Has estado en contacto con las autoridades? De ser así, ¿qué han respondido? Por supuesto, mira, también pues agradecer el apoyo de todos los compañeros, porque la verdad es que sí nos han apoyado a ambos. También a las autoridades del gobierno del Estado de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos se levantó una queja. Además, pues van a emitir una recomendación al Ayuntamiento de Ixtapaluca, que también comentarles, he recibido todo el apoyo por parte del gobierno municipal y a través del área de comunicación social también me han dado el acompañamiento. Es hasta el momento lo que se ha realizado a través de la Comisión de Derechos Humanos. Comentarles, yo colaboro también para Milenio Diario, también ahí he recibido todo el apoyo, tanto de Televisión Mexiquense como de Milenio. La verdad es que pues sí, nos han apoyado bastante, me han apoyado bastante, y de verdad pues les agradezco todo este apoyo. Por el momento solamente con la Comisión de Derechos Humanos se realizará esto. Yo he estado pues acudiendo al médico, tengo un esguince, me mandaron el día de hoy me fui al laboratorio a realizarme unas placas para determinar la gravedad del esguince, y bueno, ya dependiendo de eso pues ya tomaremos la decisión de si se realiza una denuncia en contra de esa persona, o pues ya solamente quedaría el antecedente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pues esperamos que te mejores muy pronto, Zuleima García, reportera de TV Mexiquense. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta lamentable situación. Un gusto.